Hola cuentistas, soy Te Cuento París y este es el tercer vídeo de nuestra colaboración con la CERP, la Casa Española de la región parisina que se encuentra en Saint-Denis. Hemos hablado de la Basílica de Saint-Denis, hemos hablado de las Meninas y hoy toca seguir con Velázquez. Vamos a hablar de otra de las obras de Velázquez, de Las Hilanderas. Las Hilanderas es el Velázquez más perfecto, su última obra, su obra de madurez. La pinta en 1657 y va a morir en 1660. El cuadro es un encargo del montero del rey, Pedro de Arce. Normalmente, como pintor del rey, Velázquez no hacía encargos para otras personas, es un poco excepcional. Tras la muerte del propietario, el cuadro va a ir pasando de mano en mano y terminará en las colecciones reales igualmente. Y allí estará en 1734 cuando se incendió el Alcázar de Madrid. El pobre cuadro quedó dañadísimo. Todo el tiempo que el cuadro estuvo en las colecciones reales, hasta el inventario del Museo del Prado de 1945, es decir, ya en el siglo XX, el cuadro se tomó por un cuadro de género, una escena costumbrista. Una jornada de trabajo en el taller de tapices de Santa Isabel de Madrid. Sin más. Bueno, sin más tampoco, que es un Velázquez. Vale, con un virtuosismo técnico alucinante, perspectiva, luz, movimiento, pero sin chicha en el significado. Pero en el siglo XX la cosa empieza a intrigar, porque ya se había descubierto la intríngulis de las Meninas que vimos en el anterior vídeo, si no lo habéis visto es por aquí, y entonces pues este cuadro que se pintó justo después interpela. Así que los historiadores se van a poner manos a la obra y van a ir descubriendo indicios que nos van a llevar a el secreto de las hilanderas, que en realidad no era tan secreto. El primer indicio es el personaje femenino del primer plano. Está abriendo una cortina roja, una cortina como de teatro, os voy a contar una historia. No cuadra con la idea de escena costumbrista, taller, fábrica. Y el segundo y más evidente fue hallar el inventario de bienes de su primer propietario, el montero del rey Pedro de Arce, y allí el cuadro se mencionaba no como el taller de Santa Isabel, sino como la fábula de Aracne. ¡Ah, amigo! ¡Esto es otra cosa! Y el tercer indicio tiene que ver con el último plano, ese al fondo, pero os lo cuento al final. ¡No, al final no! Sí, vas a ver. Entonces, el cuadro no es una escena costumbrista, es una escena mitológica, y eso lo cambia todo. En el momento en el que Velázquez pinta este cuadro, en pleno barroco a finales del siglo XVII, llevamos desde el Renacimiento 200 años, dale que te pego con el revival de la antigüedad. Que si los griegos, que si los romanos, que si Zeus, que si la mitología, que si el orden dórico-jónico corintio. Pero claro, en este momentazo revival que nos estábamos marcando, los arquitectos y los escultores lo tienen mucho más fácil porque sí que quedaban restos de arquitectura y escultura auténticos de la antigüedad para copiar. Pero los pintores se lo tenían que inventar todo desde cero porque no quedaban restos de pintura. ¿Y Pompeya? No, Pompeya se va a descubrir mucho más tarde, o sea que no quedaba de verdad nada. Los pintores del Renacimiento, que así para entendernos entre nosotros vamos a llamar de la primera generación, los pintores de la primera generación, como Miguel Ángel o Tiziano, van a tener carta blanca y van a inventar todo desde cero. La iconografía, las escenas que se representan de cada historia, los códigos, todo. Cuando llegan los que nosotros vamos a llamar segunda generación, es decir, los pintores del barroco como Rubens y Velázquez, y se plantean cómo pintar las escenas de la antigüedad, Rubens va a decir que, como no tienen referencias de los antiguos de verdad, de los griegos y romanos de verdad, sus referencias tienen que ser los pintores italianos, no cualquiera, de la primera generación, en especial Miguel Ángel y Tiziano. Rubens, que vivía por ahí por el norte de Europa, Países Bajos, Alemania, pasó un tiempo en Madrid como parte de una embajada y allí intercambió con Velázquez, compartió taller y pudo examinar muy de cerca la colección de obras de Tiziano que poseía la corona española e incluso realizar copias de algunas obras para volvérselas a llevar a Europa con él. Y en este contexto en el que everybody dice hay que copiar a Tiziano, Velázquez se tira a la piscina a pintar la fábula de Aracne, que tampoco era su primer cuadro mitológico. Antes de tirarnos a la piscina nosotros, tenemos que tener en cuenta que la pintura es un arte espacial. Si yo quiero contar una historia con palabras, por ejemplo en literatura, pues voy a situar los hechos en una línea temporal. Me levanté por la mañana, me duché, desayuné, salí y perdí el autobús.
Pero la pintura es un arte espacial. Yo voy a pintar el espacio de esta habitación con todo lo que hay en el interior en un momento determinado, una instantánea, como las meninas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero contar una historia que tiene lugar en un hilo temporal, en pintura, es decir, en un momento preciso, en una instantánea. Ahí es donde entra en juego el genio de Velázquez y va a conseguir hacerlo mediante la sucesión de planos. En las hilanderas tengo 4 o 5 planos, pero ¿son 4 o son 5? Bueno, depende de a quién le preguntes, pero ya vamos a ir viendo. Velázquez repite el combinar diferentes técnicas de perspectiva que también le había funcionado en las meninas. La perspectiva lineal del Renacimiento, la aérea de los primitivos flamencos, el alternar planos más o menos iluminados, que para eso era el maestro de la luz, y el pintar más nítido delante y más borroso al fondo. Todo eso para crear la sensación de profundidad y de sucesión de plano. Y ahora que ya os he contado todo esto, señoras y señores, la fábula de Aracne. La joven Aracne, o Ariadna según las versiones, se jactaba de tejer muchísimo mejor que la diosa Atenea. Atenea la conoceréis por ser la diosa de la guerra, pero es que también era la diosa de las artes, la diosa de la ciencia, la diosa de las habilidades, y había inventado la rueca y era una magnífica tejedora. Cuando a los oídos de la diosa llega que hay por ahí una joven diciendo que teje muchísimo mejor que ella, se enfada, se disfraza de anciana y la reta a una competición. En el primer plano tenemos a la diosa Atenea disfrazada de anciana con su velo blanco y su traje negro, pero se le escapa una pierna y es una pierna de una mujer joven. Ahí es donde vemos que el personaje está disfrazado. Y fijaos en el movimiento de la rueca. Ahí es donde vemos el genio de Velázquez. Y al otro lado, de espaldas, tenemos a Aracne. Oye, ¿y esto de pintar a la protagonista de espaldas? Ah, sí, si es que Velázquez se permite cada cosa. ¿No había dicho Rubens que había que copiar a los maestros y a Miguel Ángel de Tiziano? Pues las posturas de estas dos figuras femeninas copian las posturas de dos figuras masculinas de la Capilla Sixtina. Y también esto de representar a los personajes uno de frente y uno de espaldas también lo hacía mucho Tiziano porque buscaba convertir la pintura en un arte más tridimensional, es decir, que te muestra las diferentes caras del cuerpo humano. Pero, para que nos quede claro que este personaje de espaldas es la protagonista de la historia y no se nos pase desapercibida, Velázquez la ilumina especialmente. El personaje recibe luz, pero también la irradia con esa camisa blanca y esa piel tan clara. Si es que cuando decimos que Velázquez es el maestro de la luz, no lo decimos por nada. Y fíjate también en su madeja que parece una tela de araña. El siguiente plano es un plano intermedio con una joven arrodillada. Está menos iluminada porque es un personaje secundario, no tiene ninguna función en la historia, nada más que guiar nuestro ojo hacia el fondo, hacia los siguientes planos. Y en los lados, detrás de Atenea, hay una escalera que significa la ascensión del aprendizaje y detrás de Ariadna el vellón de lana bruto, porque Velázquez nos está enseñando cómo Aracne es capaz de transformar la materia bruta, el vellón, primero en lana al hilarla y luego en tapiz. Es decir, es el camino de las artes. Subiendo los escalones, en el tercer plano tenemos a un grupo de mujeres ricamente ataviadas. Al principio, cuando este cuadro se tomaba por una escena de género, pues se pensó que eran ricas mujeres que venían a comprar los tapices del fondo. Una vez que descubrimos que este cuadro era en realidad la fábula de Aracne, las mujeres son las juezas que van a determinar quién ha ganado la competición, sea Aracne o Atenea. Y una de ellas lleva un instrumento de música, una viola, porque Atenea era también la diosa de la música. Y por fin llegamos al tomate. La clave está en el fondo y no nos dimos cuenta hasta el siglo XX. Y fíjate que Velázquez nos lo estaba diciendo bien clarito con ese rayo de luz que ilumina la escena. Pero es que no hay más tonto que el que no quiere ver o el que no mira. Durante mucho tiempo se pensó que todo eso era un mismo plano. Era el tapiz que están comprando las señoras y que en el tapiz hay dos figuras femeninas, unos angelitos volando en el fondo y un paño rojo. Pero en el siglo XX, cuando nos dimos cuenta de que en las meninas los cuadros del fondo representaban cuadros de la colección real, pensamos, anda, pues entonces a lo mejor el tapiz del fondo de las hilanderas también copia algo de la colección real. Y entonces los historiadores empezaron a buscar esos angelitos, ese paño rojo, esas mujeres, a qué correspondían. ¡Zasca!
Dieron con ellos. El tapiz del fondo representa el rapto de Europa, un cuadro de Tiziano que Rubens se había dedicado a copiar en su paso por Madrid. Y entonces las figuras femeninas no forman parte del tapiz, son un plano intermedio. Las figuras femeninas son el cuarto plano y el tapiz es el quinto y último plano. ¿Y quiénes son ellas? Pues son Atenea y Aracne, el final de la historia. Aracne no solo tejió muchísimo mejor que la diosa, sino que además eligió un tema que enfadó muchísimo a la diosa, los amoríos de Zeus, su padre. La diosa se enfadó muchísimo, aquí la vemos con su atuendo de guerra, el brazo levantado, la pobre Aracne al lado que no sabe la que se le va a caer encima. Atenea destruyó el tapiz y el telar de Aracne y convirtió a la pobre Aracne en araña, condenada a tejer para siempre. ¡Oh! Por eso la tela de araña del primer plano. Exacto. Pues qué historia más triste, ¿no? Ya, bueno, es que las metamorfosis de Ovidio son todas por el estilo. Pero para Velázquez esta no era una historia triste en absoluto. Velázquez tiene unos 60 años, está ya en su madurez artística e intelectual y utiliza la fábula de Aracne para demostrar su superioridad como artista. Para empezar, Rubens andaba por ahí diciendo que había que copiar a Tiziano y a Miguel Ángel. Y llega Velázquez y te dice, muy bien, hay que copiar, pues envido, copio, pero te subo la apuesta. Te voy a reinterpretar los motivos antiguos y además voy a jugar con la perspectiva. Voy a añadir 5 planos con 5 relatos diferentes, voy a jugar con la luz y con el movimiento. ¿Cómo te comes eso? Y para chulearse de esta manera, Velázquez podría haber elegido cualquier tema de la antigüedad, Perséfone, el rapto de Europa, el que fuera, pero elige la fábula de Aracne, y esta elección tampoco es anodina. Os voy a leer a Juan Pérez de Arce, que escribe un siglo antes, en 1558, la moraleja de la fábula de Aracne. Aunque uno sea muy docto en un arte, puede venir después quien lo exceda, añadiendo algunas novedades. Como en todos los oficios y ciencias, se hace que los nuevos añaden a los antiguos, por ser el tiempo gran maestro para aumentar las ciencias. Velázquez, con 60 tacos, se está marcando un ok boomer en toda nuestra cara. Está diciendo, vale, sí, los antiguos sabían mucho, eran muy doctos. Pero yo, que he llegado después, he aumentado la ciencia y he llegado más lejos que ellos. Yo, Velázquez, he sobrepasado a los maestros. Si esto no es ser el amo... Aparte, igual que en las Meninas, Velázquez está aquí defendiendo su estatus, su causa, la superioridad de la pintura como arte que no como artesanía. La fábula de Aracne decía que solamente en las artes los humanos podían medirse con los dioses. Aracne es humana y teje mejor que Atenea. Por eso tenemos en el cuadro símbolos como la escalera, es decir, el aprendizaje, la ascensión, y el vellón, la transformación de la materia bruta en arte finalizado. Hay que ver todo eso en un cuadro. Sí, es que Las hilanderas es un cuadro con mucha profundidad.